Estamos en los momentos de cambio. Cambios radicales. Cambios profundos. Es tiempo de renovar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Dios nos llama a vivir para Él, a hacer presente la gruta de Belén en todo lugar. El renacer de nuestro Señor está en puerta. El momento es ahora. Xochitl Radio, la flor de México para América Latina y para el mundo entero. Sintonízala en www.mariavisión.com/Xochitl en vivo y vívela. Xochitl Radio presenta Jóvenes a la Santidad, el programa juvenil que responde a muchas preguntas que los adolescentes. Xochitl Radio presenta Jóvenes a la Santidad, el programa juvenil que responde a muchas preguntas que los adolescentes nos hacemos sobre el bien y el mal. para aprender a decidir y tomar el camino correcto a Dios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Jóvenes en la Santidad? Bienvenidos a su programa aquí en Xochitl Radio desde María Visión. Y bueno, pues el día de hoy estamos con unos invitados muy especiales. Acá de este lado tenemos a Christopher y acá de este lado tenemos a un invitado nuevo y muy especial, que es el seminarista Oscar, que bueno, en un momento más se van a presentar cada uno. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del ateísmo en las aulas, pero antes, ¿qué les parece si se presentan? Chris. Bueno, como ya me han visto en transmisiones pasadas, soy Christopher y qué bueno que me vuelven a invitar a Xochitl Radio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Oscar Romero, soy seminarista y apoyo aquí en María Visión y hoy tuve la dicha, vamos a decirlo así, de ser invitado en este programa, así que aquí vamos a ver qué tal va. Hombre, la dicha es nuestra por tenerla aquí en el programa. Bueno, pues, ¿qué tal que si hacemos una oración antes de iniciar el tema? Va, muy bien. Muy bien. ¿Semi? Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo esto que vamos a realizar. Gracias porque nos permites unirnos en tu nombre. Te pedimos que bendigas nuestras acciones, a nuestras familias, y que todo lo que podamos hacer el día de hoy sea para gloria tuya, santificación de nuestra alma y para purificarnos de nuestros pecados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, muchas gracias. Pues bueno, a ver, ahora sí, vamos entrando en tema. El tema de hoy es el ateísmo en las aulas. Este es un tema un poco difícil, diría yo, de comentarlo, pero por eso tenemos aquí a nuestro invitado, el semi Oscar, para que nos esté apoyando un poquito en esto, pues, que él es un poquito más experto. Ok. Y bueno, pues para empezar, veamos el contexto del significado ateísmo. Según tengo entendido, ateísmo viene del griego, que es theos, que es Dios, y pues la negación a, que pues técnicamente es sin Dios, ¿cierto? Sí, perfecto. Sí, la palabra teos, como lo mencionas, proviene del griego, ¿verdad? Lo tenemos como teos. Reconocemos que teos es Dios, ¿no? E incluso hay una materia también dentro del seminario que se llama teología, que es el estudio de Dios, ¿no? Uh-huh. O incluso vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a poder estudiar a Dios? Bueno, vamos a estudiar la esencia de Dios, ¿no? Entonces, no a Dios así tal cual. Y pues claramente el ateo, ¿verdad? Es aquella persona que no cree en Dios ni en ninguna divinidad, ya sea positiva o negativa. Y si vemos desde ese punto, hablando sobre el diablo, no creen ni en Dios ni el diablo, en ninguna cosa que pueda salvarlos o tener un poder supremo sobre ellos y sobre el mundo.
Sí, técnicamente él, por él hace las cosas, él triunfa o él se derrota, pero siempre es él, ¿verdad? Nunca hay alguien que diga, no, gracias Dios, ¿eh? O como el meme que tenemos ese de, gracias a Dios soy ateo. O sea, bueno, pues el contexto de esta palabra surge en el siglo XVI. Proviene pues del griego, ya lo decíamos, que es theos y la negación a. Y 2 siglos después, en el 18, en los 1700, cuando estas ideas toman ya una postura filosófica, se expande desde que la humanidad tiene conciencia de la existencia de Dios o el teísmo, que también juega la otra parte, que es algo que se ha discutido desde la antigüedad, ¿no? Pues como, por ejemplo, tenemos a los dioses griegos o los dioses egiptos, ¿no? Que eso desde aquellos tiempos, pues podemos ver cómo ya tenían a Dios. Bueno, no a Dios, a nuestro Dios, pero tenían como ya algo que representaba, ¿no? Porque era lo que se buscaba en aquellos tiempos, ¿no? Que la lluvia y el dios de la lluvia, o que esto y dios de esto, ¿no? ¿Semi? Sí, curiosamente no nos vayamos tan lejos. Si hablamos sobre la mitología griega, pues sí, hay dioses para todo, ¿no? Incluso el dios que creó a los dioses, etcétera, 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 etcétera. E incluso dentro de nuestra cultura, ¿verdad? La cultura del mexicano, también existen los dioses. ¿Tú conoces algún dios de la cultura mexicana? Pues sí, uno que otro, el Huitzilopochtli. Todos tenemos un dios. Y si nos ponemos a pensar, curiosamente, ¿cómo es de que diversas culturas, todos y cada uno buscamos un dios? ¿Por qué? Porque buscamos tener la representación o la respuesta de por qué está surgiendo esto. O sea, ¿por qué está? ¿Por qué aparece? ¿Por qué lo estoy viendo, no? Y en la materia de nosotros de filosofía, había una cosa, incluso en la psicología también se dice. Cuando quieres trabajar con algo, cuando quieres manipular a algo, le pones, o lo quieres hacer propio, le pones, ¿verdad?, el nombre que tú deseas. Y vamos a hacerlo así tal cual, ¿no? Si tienes alguna enfermedad, le pones el nombre a la enfermedad. Y cuando tienes el nombre de la enfermedad, simplemente sabes cómo vas a combatir esa enfermedad, ¿no? Y después, incluso también, ahora que yo estoy en el seminario, me dices seminarista, ¿no? Sí. Estando fuera, pues yo soy Oscar. Un simple mortal. Un simple mortal, o sea, no. O sea, curioso, también nuestros papás, nos ponen nombres. ¿Quién nos pone el nombre? Papá. ¿Para qué? Para hacernos propios. Ya somos de papá, ¿no? Entonces, es lo curioso. Todo el ser humano busca siempre tener el nombre para poder tener el poder y sobre ello poder manipular. Dioses hay muchos, pero ¿para qué? Para poder manipularlos de alguna forma. Y el hombre siempre, por naturaleza, ¿verdad?, va a buscar lo místico, lo religioso, lo espiritual. Va a buscar algo que una explicación a lo que no haya físicamente o materialmente o humanamente hablando, ¿no? Siempre va a querer una explicación, y siento que pues así fue como surgieron estos distintos dioses, ¿no? Como decía usted, pues queriéndoles dar nombre a lo que se tenía, el dios de la lluvia, el dios del trueno, del fuego, sí. Así, ¿no? Entonces, pues sí. A ver, Chris. Dice, como antecedente, pero que aún es observable, en el siglo VI a.C. comenzó la vida contemplativa, no centrada en la idea de los dioses. Estos sistemas eran de creencias. Y pues sí, como dice que aquí estos apenas estaban haciendo y apenas, sí. Ahora sí que apenas estaba formando la idea.
Sí, apenas la idea del Dios, ¿no? O de la representación de lo que no tenía explicación. En efecto, fíjate que es importante, incluso como lo menciona dentro de la lectura, ¿no? El tema del ateísmo es buscar dentro de las corrientes filosóficas, ¿verdad?, algo donde no existía Dios. Por eso incluso después empiezan a suscitarse que todo surge por el sol, todo surge por la luna, todo surge por la lluvia, todo surge por la tierra. O sea, son principios de algo, ¿va? ¿Pero por qué? Porque ya no querían estar sujetos a una divinidad, la cual los hacía menos, la cual podía quitarles incluso la vida y de la cual dependían. Esa es una situación, el hombre quería independizarse, ¿pero para qué? Para ser libre, entre comillas, ¿verdad? Y hacer lo que se le antojaba. Esa es como una realidad, en realidad, bueno, yo veo así. Sí, de hecho, es como tú lo dices, una realidad, porque si eso lo traemos a la actualidad, personas que se dicen ser ateas o que creen en otros dioses, dicen que nuestro Dios solo castiga y ahora sí que no te permite hacer nada. En efecto. Así es, de hecho la filosofía como tal se supone que tiene como principio la capacidad de asombro, ¿no? El estar descubriendo siempre, aunque ya lo conozcas, pero estar descubriendo qué, por qué, para qué, ¿no? Y quizá en este tema de Dios, pues quizá aún no se ha encontrado filosóficamente la respuesta a un Dios como tal. Sin embargo, ya se ha encontrado la respuesta de que existe alguien superior. Porque, por ejemplo, el Big Bang, ¿cómo se pudo crear de la nada, de un simple estallido, no? Alguien tuvo que haberle golpeado o ahí pinchado, no sé, para que explotara, ¿no? O sea, entonces, obviamente tiene que haber alguien. Y para nosotros ese alguien es Dios. Quizá para ellos o para las otras personas, quizá sea simple reacción química, ¿no? Ajá, reacción química. Pero pues nosotros lo llamamos Dios, ¿verdad? Y bueno, amigos de Jóvenes a la Santidad, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con más de su programa aquí con el tema del ateísmo en las aulas? Bueno, vamos a un corte y regresamos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Los esperamos. Jóvenes a la Santidad. Siembra en su jardín la rosa de la caridad. Donde hay caridad, hay amor. Donde hay caridad, está Dios. Perfumen esta rosa de gran valor para el cielo, compadeciéndose de los que sufren. Cultiven esta rosa de gran valor para el cielo, siendo apoyo para los más débiles. Cultiven esta rosa de gran valor para el cielo, desprendiéndose de sus bienes materiales, para suplir las necesidades de los que carecen de medios. Medios que ustedes, florecitas de mi vergel, pueden proporcionar en la medida de su generosidad y de los bienes que Dios les haya dado aquí en la tierra. María Visión. Xochitl Radio. Xochitl Radio, una emisora de María Visión Networks. Jóvenes a la Santidad. Y bueno, amigos de Jóvenes a la Santidad, estamos de regreso en este programa en el cual el tema de hoy es el ateísmo en las aulas. Y bueno, pues
antes de salir a corte estábamos comentando aquí con el semi Oscar que pues cómo fue que quizá nuestros antepasados buscaban la explicación de todo, haciéndolo dioses, ¿no? De dioses fuego, el dios lluvia, el dios todo, ¿no? Y pues estamos diciendo también un poco acerca de la filosofía, que pues que en la filosofía pues no se ha encontrado a Dios como tal, pero sí a alguien pues superior, ¿no? Que fue el que la fuerza que hizo que el Big Bang pues hiciera explosión para pues poder crear el universo, ¿no? En el cual sabemos que el universo pues lo creó Dios, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a hablar ya un poco más a fondo sobre las escuelas y quizás los ateísmos que quieren implementar, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si le ha tocado a usted, Semi, de que en varias escuelas, sobre todo preparatorias, ¿no? Que es donde ya te empiezan a meter que Dios no existe, que o que quieren que crean en otras deidades, o así, no sé. Fíjate que una vez, y no fue en la prepa, sino fue en la secundaria, fue una historia muy curiosa de... había en mi escuela pentecosteses, había mormones, evangélicos, y católico, y así sucesivamente, ¿no? Éramos como 5 o 6 más o menos ahí, ¿no? Y entonces estamos en la plática sobre esta situación. No tocamos el tema tal cual, pero estábamos viendo en historia, ¿verdad? Sobre el punto decía, no, es que la reina Isabel tal, ¿no? Cristóbal Colón, parte de los católicos que se fue a investigar. Entonces, uno de los compañeros dijo, es que los católicos siempre han estado en la historia, pero siempre han hecho mal, ¿no? Entonces yo le digo, pero, o sea, ¿cómo surgió tu idea sobre esta situación, no? Y empezamos y dijimos, bueno, yo les dije, pues es que mi iglesia es la verdadera, o sea, claramente, estaba en secundaria, yo con ganas de pelear, y literalmente fue así de que, o sea, no, espérate. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tráete tu Biblia, porque tu Biblia tú la sacaste de la mía, o sea, eran cositas así, ¿no? Entonces empezamos a ver este punto y a platicar sobre esta situación, ¿no? Dios, dentro de una escuela pública, donde el pueblo comúnmente todos pertenecían a otra religión, eran muy pocos el número de católicos, y al final teníamos esta temática y este tema, ¿no? Dios, dentro de la escuela, no se permitía incluso, ¿no? O tú lo decías hace ratito, o ¿sabes qué? Vas a creer en la flor de sabe qué, ¿no? O sea, por así decirlo, es una idea, ¿no? Te hacen creer o incluso te prohíben creer en lo que tú piensas y sientes, ¿no? Y incluso vamos a también manejarlo, o sea, no nos permitimos el respetar la creencia. Yo lo pienso así, y eso fue después de que surgió esta situación con ellos. Me encantaría que todos pudiéramos formar un solo cuerpo y un solo espíritu, hablando sobre una situación católica. Pero ya después de tantas cuestiones, de tantos puntos, al final solo digo, ojalá que al menos sean buenos seres humanos. Así es. Nada más, o sea, ¿y por qué? Pues ya no te permiten profundizar en el tema de Dios dentro de una escuela, mucho menos decirle a otro Dios te bendiga, porque ya es una cuestión, o sea, horrible para ellos, ¿verdad? Es una ofensa incluso, ¿eh? Y pues bueno, no sé ustedes en sus escuelas, no sé en qué escuela, yo estudié en una pública, no sé ustedes qué escuela estudian o estudiaron, no sé, y cuál ha sido su experiencia incluso de este tema. Sí, pues de hecho, sobre todo en públicas, se supone que entran pues libre... De todo. Sí, libre religión o no puede, o no religión, ¿no? O sea, el ateísmo como tal. Pero, por ejemplo, bueno, nosotros sí hemos estado en escuelas públicas, escuelas privadas, colegios católicos en los cuales pues sí te enseñan de Dios, sí tienes hasta la materia de religión como tal. Bueno, eso fue en la secundaria para mí. Ahora que pues que ya pasé la prepa,
acá ya no te meten nada de religión. Y cada quien tiene lo suyo, o sea, católico, ateo o así. Y sí me ha tocado al menos ver acá que solamente, por ejemplo, los alumnos sí tienen como sus creencias, pero como que respetan también las creencias tuyas, ¿no? Inclusive también los maestros, yo he visto que sí respetan y que no están hablando como tal de eso. Pero hay otras escuelas, otros profesores en los que quizás sí no, pues yo soy ateo y quiero que tú también seas ateo porque yo lo digo, ¿no? O cosas así, entonces siento que en esa parte pues está mal, ¿no? Hay una cuestión curiosa, ¿no? Dentro de cuando ingresé a la filosofía, recuerdo que el profesor hace unos años, ¿verdad? Llegamos al aula y entonces el profe simplemente dijo, ¿saben qué? Olvídense de Diosito. Así tal cual lo dijo. Olvídense de Diosito. Aquí Diosito no existe. Y dice, yo se los voy a demostrar. Estando ya dentro del seminario, ¿verdad? Claramente no era un sacerdote como profesor. Pero curiosamente, el golpe que nos dio a muchos, ¿verdad? Sobre decir, Dios no existe y se los voy a demostrar. Para mí fue un... ¿what? O sea... ¿Cómo? O sea, tanto tiempo en mi vida yo creyendo que Diosito está conmigo y me vienes y me dices con que no. O sea, hasta eso después, avanzando, pues entendí, en primera no es Diosito, ¿no? Es Dios. O sea, Dios, ¿no? Y después, curiosamente, nos da una explicación, ¿verdad? Y cómo es para algunas ciencias, Dios realmente no existe. Y de una forma de comprobarlo científicamente, como ellos lo dicen, no lo hacen y por lo tanto no existe. Pero habiendo un punto, ¿verdad? Vamos a descubrir que Dios existe. Y esa es toda una cuestión bastante padre. O sea, muy, muy buena, muy agradable, ¿verdad? Pero pues esa fue mi experiencia dentro de un seminario. Si dentro del seminario me dicen a mí Dios no existe, entonces imagínate tú en la escuela donde tú vas, que de repente llegan y te digan Dios no existe. O sea, es como, pues no sé, o sea, una bomba tal cual estalla y ya no sabes ni siquiera qué más decir. Sí, claro. O sea, pues es como si te pusiera, por ejemplo, ¿no? Que yo estuviera platicando con usted y que yo le dijera, no, yo no existo, pero aquí estoy, ¿no? O sea, yo pienso que... Es una contradicción. Es una contradicción porque se supone que estás en el seminario donde pues todo es Dios y debe de ser Dios y que te digan, no, pues no existe. Pues ahí sí como que te quedas así como de, no, ¿cómo? Pues, ¿cómo? ¿Cómo le hago, Quique? Y hablando de eso, a mí en la escuela, pues que ahorita ya me toca irme, voy a la prepa, me tocó ver, sí, uno que otro chavo que decía que él no creía en Dios. Y pues se le respetó, pero sí se llegaba a pasar a veces, pero pues le dijimos bájale, porque nosotros no nos andamos metiendo en tus cosas. Y pues vio que pues sí, teníamos razón y ya le bajó y ya cada quien en su rollo. O sea, y es curioso también. A veces los que no creen, o incluso vamos a decirlo así, ¿no? También, porque no vamos a ponernos como que, nosotros somos los buenos. No. También los que no creen y los que sí creen, todos queremos que los que no creen crean. Y los que no, y los que creen, ¿verdad? Era un pleito, o sea, no, tú deja de creer y tú empiezas a creer y, o sea, unos contra otros, todos contra todos y al final no hacemos literalmente nada, ¿no? Pero qué curioso, sería muy bueno que el que cree realmente viva lo que cree. Yo creo que eso sería muy bueno. Y eso sería mucho más ejemplo para todos los demás que no creen de decirles, no, pues ¿sabes qué? Es que Dios existe. Pues entonces mejor demuéstrame que Dios existe con tus obras. Uh-huh. Y eso lo escuchamos también en San Pablo, ¿no? O sea, la fe se muestra con
obras. Con obras. Sí, sí. Así es. Sí, de hecho, pues hay ateos, bueno, en general los ateos niegan a Dios, ¿no? Pero aquí la pregunta es, o sea, si no existe, ¿por qué lo niegan? Pues ¿no? sí. O sea, pues si no existe, simplemente, oye, Dios, quién sabe, ¿no? Y esto es lo curioso, dice, dentro de la filosofía hay un pensamiento, ¿verdad? Que dice, si ya está dentro de tu pensamiento, ya existe. Existe. Sí. Y en el momento en el que tú niegas y dices, ¿crees en Dios? Yo soy ateo, no creo en Dios. Uy, que te tengo noticias. Ya, o sea, ya crees en Dios porque ya dijiste Dios, ¿no? Pues o sea, sí. realmente conoces que hay una deidad que para ti no existe, pero sabes que existe. O sea, es como una contradicción tal vez, Sí, ¿verdad? sí. Un sentir algo diferente, pero está. Entonces, creo que lo correcto sería, ¿verdad? Escepticismo. Ajá. El escéptico literalmente no cree En nada. en nada. Ni bueno, ni malo, ni sí, ni no, nada. Es como cuando te preguntan o te dicen, no pienses en tal número. Y con decirte el número, ya estás pensando en el número. Literalmente, o sea, es un punto básico, o sea, punto tal vez sencillo, pero una manera muy buena de poder decidir, ¿Dios existe? No, no existe, sí existe. Y en las aulas lo vemos muy seguido. En las aulas es un problema diario. Y curioso, no solo lo vemos en escuelas públicas, sino también en escuelas privadas. Colegios. Colegios, o sea, colegios privados donde sí, en efecto, y no solo, vamos a decirlo privados, porque hay privados de muchas maneras, Sí. pero vamos a basarnos también en los colegios católicos. Un colegio católico tiene la manera de enseñar, ¿verdad? De avanzar, de apoyar muchos puntos, pero sobre todo acercar al alumno a Dios. Y ahora últimamente hasta ellos mismos se ven en la misma línea de decir, tienes prohibido obligar a tus alumnos A creer en Dios. a creer en Dios. Ah, pues en ese caso, entonces, ¿para qué es colegio católico? Pues mejor que sea Cualquier pública cosa. o no sé, ¿verdad? O Cualquier sea, cosa, un restaurante dice. pues sí, no, o sea, como ahí, ¿qué, no? O sea, pues eso es como decir, pues esta es la Universidad de Gastronomía. Ah, pero no cocines, ¿eh? No vayas a cocinar. O sea, pues no, ¿verdad? Bueno, pero pues con esto nos quedamos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Jóvenes a la santidad. Podríamos preguntarnos por qué es importante o si realmente es necesaria la adoración eucarística, ya que podemos escuchar muchas veces que lo que importa es esa adoración en espíritu y verdad que muchos dicen que es durante el día, durante mis jornadas, hacerlo todo en la presencia de Dios, ofrecerlo todo a Dios. Y ciertamente eso es cierto, pero esa adoración continua, esa adoración concomitante durante el día, tiene que nutrirse de unos momentos especiales, como diría Santa Teresa de Jesús, de tracto en amor con Dios, ¿no? De esos momentos en que yo, en exclusiva, entrego todo mi ser, incluido tiempo, cuerpo, mente, sentidos, emociones, a adorar al Señor presente en la Eucaristía. ¿Y por qué adoramos la Eucaristía? ¿Por qué rendimos ese culto supremo, que es el culto supremo, la adoración, la latría, debido solo a Dios?
¿Por qué? Porque nosotros nos fiamos de la promesa y de las palabras del Señor. El Señor nos dice en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y ese cumplimiento de esa presencia real de Cristo no solamente es en el sentido trascendente de que está a la derecha del Padre y desde allí pues está fuera del límite del tiempo y del espacio, sino que se queda con nosotros realmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento de la Eucaristía. Xochitl Radio. Vívela. Jóvenes a la santidad. Hola, ¿qué tal amigos de Jóvenes a la Santidad? Estamos de regreso aquí en su programa con el tema de ateísmo en las aulas. Y bueno, pues ahorita el seminarista en un momento fue a hacer algunas cosas, pero por lo mientras estamos acá de este lado compartiendo de nuevo con Pío. Pío, preséntate. Hola, soy Pío, mucho gusto. Un saludo para todos los que nos están oyendo. Abrazos. Muy bien, y bueno, pues estamos compartiendo con el seminarista de que muchas veces en las escuelas sobre todo católicas, ¿no? Que les dicen, no, pues no debes de enseñar, o no debes de influir en las decisiones de que tomen de estar con Dios o así, ¿no? Y pues yo le decía, pues o sea, es como si estuviera en una universidad de gastronomía y pues que les dijera, no, pues no cocinen. Pues o sea, pues no va, o sea, es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues al conocer un poco de los antecedentes históricos que ya teníamos, y bueno, obvio nos quedamos cortos con la investigación que dimos, ¿no? Pero pues aquí conoceremos un poco de los fundamentos para entender el por qué muchos docentes traen todas estas ideas a las aulas, ¿no? O sea, no se debería de mezclar su profesión con su convicción. Ser ateo o no creer es una condición personal que no tiene nada que ver con el trabajo de enseñar. No es su función influir en las creencias de sus alumnos. Así es, ¿no? Pues sí. O sea, ellos nada más deben de ir a enseñar y ya. Y quien entendió. Y también quien lo acepte, porque hay muchos que se esmeran por aprender. Ahora sí que meterle la enseñanza y que lo lleve a cabo. Así es. Pues, o sea, muchas veces los profesores, como decíamos, ¿no? Influyen en las decisiones, pero pues no debe de ser. Cada quien debe de decidir. O sea, inclusive si es ateo, pues bueno, ya él sabrá, ¿no? Pero no debe de influir en que sea ateo. O sea, sobre todo si está en colegio católico, pues más bien debe de influir en que sea pues más acercado a Dios, ¿no? Más católico. A ver, Pío. El que las escuelas públicas sean laicas les da derecho a no respetar las creencias del alumnado, sean de la religión que fueran. Pues sí, justo lo que decíamos, ¿no? O sea, pues respetar cada quien las creencias de todos, ¿no? Cada Mateo. Es libre de decidir o de no decidir. Bueno, de decidir. Exacto, cada quien es libre de decidir qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que va a creer, ¿no? La educación laica es aquella que se mantiene por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, bajándose solo en resultados del progreso científico. En México, el artículo 3 de su Constitución lo señala. El problema es que en vez de hacer ajenas las religiones, son
ataladas por los docentes, o sea, son más como persistentes, ¿no? En el tema, ¿verdad? O sea, que a fuerza quieren que creas en sus cosas, ¿verdad? ¿Por qué los colegios particulares o de paga, que a menudo son católicos, son señalados que imponen ritos eclesiásticos, rezos, etcétera? En el caso de los colegios particulares católicos, los padres de familia están de acuerdo que matricular a sus hijos en él recibirán la doctrina católica como su parte de formación espiritual e intelectual. Bueno, pues como ahí dice, ahora sí que al inscribir a tu hijo al colegio católico, automáticamente estás de acuerdo en que reciba la idea católica, ¿no? Por así, la religión católica. Sí. Sí, y muchas veces, pues, como dice, ¿no? O sea, se supone que ya lo inscribiste, estás de acuerdo en que les van a enseñar la doctrina católica. Porque luego también no todo es culpa de los maestros, ¿no? Sino también de los papás que ya aceptaron que van a recibir sus hijos una enseñanza católica y sin embargo los mismos padres dicen, ay no, ¿por qué le enseñas la religión católica? Es que debe de ser libre y que no sé qué. O sea, pues a ver señora, está aceptando lo que se vio, ¿no? Ya que me ando acordando, yo tenía un compañero en primero que decía que sus papás no eran católicos, pero pues como vamos en colegio católico, decía no, y entonces pues ¿por qué te metieron? Y él me dijo que tenía una tía que sí era católica y que pues la tía les dijo, no, pues metan en ese colegio, sí les va a ayudar, y pues gracias a la ayuda de la tía pues sí lo metieron al colegio católico. Y él dice que pues sí es católico, que porque su tía le ha ido enseñando del catolicismo. Pues mira, también tiene que ver, ¿no? Porque, o sea, pues sí. A lo mejor no son católicos sus papás, pero desde la tía se está acercando a la religión, ¿no? A la religión católica. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora vamos a leer unos cuantos artículos del Catecismo de la Iglesia Católica que nos ayudan a fundamentar, a entender un poco más del tema que estamos hablando, ¿verdad? Para empezar tenemos el artículo 1 de la segunda sección de los 10 mandamientos, que dice: el primer mandamiento: yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Ojo, aquí mucha gente se confunde también, sobre todo las personas que atacan a la Iglesia Católica, ¿no? Porque dicen, pero pues es que ustedes dicen que no deben de adorar a las imágenes y estatuas y no sé qué, y empiezan ahí a tirar habladas y todo eso. Y, o sea, a ver, no estamos adorando las imágenes. Para empezar, es una representación tanto de los santos, como de la Virgen María, como de Jesús, como de Dios, como de lo que sea, ¿ok? Y no las estamos adorando, las estamos venerando, que es una cosa muy diferente. Es que, por así decir, es como un tipo cuadro de honor del cielo, porque son los que más destacaron en su vida con sus acciones y obras. Así es, y pues nosotros los ponemos en unas imágenes, pues para venerarlos, para pedir su intercesión a Dios por nuestras necesidades, ¿no? Por lo que estamos pasando. Por así decir, ellos ya cumplieron todo lo que debían de hacer, ya
ya llegaron a su máximo esplendor, por así decir. Y pues ahora les pedimos ayuda para nosotros algún día poder llegar igual. O también las personas que ya fallecieron, pero todavía son santos, pero están en ese proceso de los beatos, ¿no? Sí, son beatos. Sí, en ese proceso de canonización. Un ejemplo sería la Madre Libradita. Exacto. O Carla Cutis es beato. Es beato, ¿sí? Que es beato. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. Deuteronomio 6, del 13 al 14. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. Éxodo 19, 16, 24. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Pues aquí tenemos, ¿no? El cómo pues fue Dios realmente el que nos creó, el que hizo que todo lo que tengamos sea posible, ¿no? O sea, porque pues quién más si no es él, ¿no? O sea, quizá una fuerza, como le dicen los científicos, pero pues a final de cuentas, ¿quién es esa fuerza? Sí. Ahora sí que a fuerza debe de ser Dios. Quizá no nuestro Dios, pero sí un Dios que para ellos, o sea, tal vez no Dios como por ejemplo, es el Dios de los católicos, no, pero es algo superior, por exacto, así mencionarlo. Sí, o sea, a fuerza debe de ser Dios el que los creó, porque pues como en los antiguos tiempos, ¿no? Que ya habíamos hablado, o sea, Dios es la representación o la justificación de algo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos a un pequeño cortecito y regresamos para seguir hablando un poco más de este tema, ya para profundizar un poco más y ya terminar con este tema que fue el ateísmo en las aulas? Pues bien, vamos a un corte y regresamos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube. Y bueno, vamos. Jóvenes a la santidad. Esto es un poco difícil de entender. A mí no me cuesta mucho porque yo he comentado que yo me eduqué, las que han leído mi esto lo sabrán, en un colegio famoso, porque es fundado por el rey Alfonso XII en España, es el famoso monasterio del Escorial, y ahí, en ese monasterio del Escorial que hizo Felipe II, entonces yo me pasé 10 añitos, desde los 8 o 9 años hasta los 17, ahí. Y resulta que ahí, en la sacristía, pues es un auténtico, no se puede decir que es una catedral porque está dentro de un monumento sagrado, ¿no? Pero es una catedral aquello, por dimensiones y por todo. Entonces, en la sacristía, que es una maravilla espectacular desde el punto de vista de la madera y de todo, donde son las grandes celebraciones, no las habituales, bueno, ahí
resulta que hay un pequeño vasito con un poquito de sangre que está licuado y se ve perfectamente la sangre. Y resulta que eso llegó ahí porque cuando Felipe II había nombrado a su hija, una de las hijas formidables que tuvo, que fue regente de los Países Bajos en Bélgica, que estando esta, hubo un soldado, una invasión de iglesia, un destrozo de iglesia, un pisotón de las formas. Entonces, claro, la chica era católica, y también los curas en aquella época eran pero eran católicos, eran cristianos. Entonces, recogió la forma y se la llevó al párroco. O el párroco, no sé si fue el soldado, la llevó al párroco, y el párroco la llevó y la regaló a Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia le contó la historia y la mandó a Felipe II. Felipe II la mandó poner ahí. Entonces ahora pasas en la sacristía por un lugar en el que te pones de rodillas, y de rodillas exactamente enfrente tienes esta cola. Lleva 500 años, 400 años sin romperse, sin manchado de sangre, los 3 clavitos que probablemente eran de las tachuelas del soldado que pisó, con las 3 manchitas de sangre, incorruptible. Ahí lo tiene. Eso lo he visto yo con estos ojitos, pues todas las veces que estuve ahí, porque se enseña 2 veces al año, el Jueves Santo y el día de Santa Teresa de Jesús. Se pone así de Madrid, de gente así de todo el mundo, que van a ver es uno de los misterios eucarísticos. Hay más, hay muchos. Entonces, esto ayuda un poco a entender por qué Dios hace maravillas, para que los hombres entendamos un poquito más. Pero aún, por supuesto, sin esto, evidentemente que naturalmente que yo no creo por esta forma. Ahí, esto me convence más y me dice, pues sí, es posible, y qué bueno y qué bonito, ¿no? Pero yo estoy completamente convencido, por la experiencia que veo en mí, de los efectos que hace la Eucaristía personales en cada uno de nosotros cuando comulgamos, cuando se comulga bien, cuando no se comulga por ir a comulgar todos los días, sino por comulgar, realmente por encontrarse con Cristo y sacar las fuerzas para todo el día, ¿no? Flor que emana su fina fragancia en ondas sonoras. Xochitl Radio. Jóvenes a la santidad. Hola, ¿qué tal amigos de Jóvenes a la Santidad? Estamos de regreso en este programa en el cual estamos hablando acerca de el ateísmo en las aulas, el cual pues con Christopher y con Pío anteriormente estábamos hablando acerca de pues de los colegios, de cómo muchas veces los colegios católicos, ¿verdad? Hasta te obligan a no creer, porque el mismo gobierno, ¿no? Le dicen, no le enseñes catolicismo, ¿no? Como también anteriormente lo decíamos con el semi. Y bueno, pues vamos con Pío ahora, que nos va a compartir algo. Un físico llamado Werner Heisenberg dijo: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Y también comentó que creo en Dios y de ahí viene todo. El orden y la armonía de las partículas atómicas tienen que haber sido impuestos por alguien. Lo vemos incluso, ¿no? Lo que estamos platicando fuera del aire, esta situación, ¿no? Como diversos filósofos, diversos pensadores llegaron a decir en un punto, ¿no? Dios no existe. Y la idea era manifestarte, decirte con pruebas, ¿verdad? Y pruebas, vamos a decir, las pruebas mentales, porque no era nada comprobable, científicamente hablando, pero está este punto, ¿no? De decir, ok, tantas situaciones, pero todo te llevaba a un creador. Santo Tomás de Aquino lo decía, ok, en efecto, existe un primer motor. Todo tiene que ser movido por algo, ¿no? Todo tiene un movimiento, un momento de empuje. Pero ¿quién es ese empuje? Debe de existir entonces algo que no tenga que ser empujado, sino que sea el que brinde el primer empuje. Y ese es Dios.
Entonces, incluso, ¿verdad? San Agustín lo mencionábamos hace rato, somos creados y somos buenos. Y solo somos imagen de aquello bueno que nos creó. Porque solo, pues no podemos nosotros decir, está esta situación y tú eres bueno, ¿no? Y tú eres malo. No. La bondad es creada. Somos imagen, somos un reflejo de la bondad infinita, de la inmensa bondad. ¿Y quién es la inmensa bondad? Dios. ¿Sí? Y cuando después dicen, y van a venir estas preguntas, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe la fealdad? ¿Por qué existe esto? ¿No? Entonces, vamos a decirlo. Esto existe porque no tienen a Dios. Porque no está Dios. Porque si estuviera Dios, las cosas no serían así. Entonces, incluso lo que leías tú, Pío, ahora con este científico, o sea, la primera copa, o sea, cuando tú llegas a un punto, a estudiar filosofía, o a ingresar a una escuela, a alguna carrera, curiosamente, ya en la universidad es cuando perdemos todo este sentido, ¿no? O sea, ya perdemos el deseo. Yo estudié psicología y en la misma carrera de psicología, ¿verdad? Había diversos problemas con tus compañeros, con tus hermanos, incluso con los profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes tu forma de pensar, tú tienes tus ideas, tú tienes tus sentidos y pues claramente los demás no les agradará. Había una guerra y claramente cuando decíamos nosotros Dios era literal. Pleito tras pleito, o sea, unos contra otros, hasta dividíamos el grupo en 3 grupos, no en 2, en 3 grupos y era todo contra todos, no, sí, literal, o sea, y era padrísimo. Pero el punto era eso, o sea, si tú ya crees, si tú confías, si tú entiendes, podrán decirte tantas cosas, pero tú ya sabes lo que es bueno para ti, ¿no? O lo que tú crees, ¿no? Sí, de hecho, pues como anteriormente decía Semi, de lo de San Agustín, ¿verdad? Que debe de haber un motor el cual mueva y que no se ha movido. Pues era justo también lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Que, o sea, por más pruebas y por más investigaciones que hagan, a final de cuentas van a caer en la misma conclusión de que siempre debe haber, pues, algo que no se ha movido, sino que él mueva. Y pues es Dios, o sea, bueno, nosotros le llamamos Dios, quizá ellos nomás una fuerza, un ser. Un algo que está ahí. Algo. Pero pues para nosotros es Dios, porque ¿quién más? ¿Verdad? En efecto. Y esto también nos lleva, ¿no? Filosofía de la religión menciona que todos los seres humanos, por naturaleza, somos religiosos. Todos. O sea, nadie está excluido de no pensar en Dios, de no creer en Dios. E incluso llegamos a tener este sentido de ¿por qué Dios? ¿Dios existe? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y es una pregunta que comúnmente todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿O qué va a pasar con nosotros el día de mañana? Y eso, pues, lo mencionaba ahorita nuestro compañero Alfonso, ¿no? Podrán decirte tantas cosas, pero también te invitamos a que tú te instruyas bien, que tú no estés buscando por cuestiones vacías o cosas que ni siquiera fundamento tienen, ¿no? Y pues ahorita que tomaste la Biblia, incluso la Biblia es algo importantísimo para cada uno de nosotros. La Biblia puede ayudarnos, la Biblia es actualizada. Sí. Literalmente la Biblia la puedes leer hoy y la puedes leer dentro de 3 meses y la Biblia te va a decir las cosas tal cual las estás viviendo. Entonces, ¿qué te parece si vamos y leemos lo que la misma Biblia nos puede decir referente a Dios? Sí, muy bien. Pues el primer versículo que tenemos es Juan capítulo 3, versículos 18, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo
odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Vamos a ponerle incluso sobre este tema, ¿no? Más te valdría el no haberme conocido. O sea, ya conoces a Dios, sabes lo que es Dios. Y vamos desde este punto, Dios no castiga. Dios brinda lo que tú mismo estás cosechando, lo que tú mismo estás sembrando. Es eso, solamente te está dando lo que tú mismo estás haciendo. Estás generando. ¿Qué efecto? O sea, Sí. creo que es algo muy común. Toda acción tiene una reacción, ¿no? Sí. Y Dios no es un Dios justiciero que mata, que vamos a acabarlos, no. Sino que es un Dios justo. ¿Va? Y es algo que no entendemos y que no hemos creído. Y ahorita lo leemos aquí, ¿no? O sea, aquellos que creen ya están salvos. Pero el creer implica, cuando crees, haces las cosas. Porque vamos a decirlo, muchos somos yo creo en Dios, pero solamente voy a misa los domingos. ¿Va? Y sin embargo, no sé lo que dicen los 10 mandamientos, no leo la Biblia, no escucho, no hablo, no practico las obras de misericordia. Eso no es creer solamente. O sea, para creer hay que actuar también. Yo creo que eso va más acorde, ¿no? Sí, sobre sí, esta sí. cita bíblica. ¿Tenemos alguna otra cita? O sea, Sí, así es, tenemos otra cita. Pío, ¿nos podrías leer ahora? El segundo versículo, Pío, ¿cuál es? Mateo 18:6. Mateo 18:6. El peligro de caer en pecado. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra del molino atada en el cuello. vamos a decirlo tal cual, así vamos a escuchamos, ¿verdad? Escuchamos esta cita bíblica y decimos, no manches, o sea, Dios qué grave y qué malo es, o sea, ¿cómo se le ocurre semejante cosa, no? Pero a lo que vamos es, no vamos a irnos de una forma tan, ¿cómo se llama? Tan literal. Tan literal, Sí, o sea, sí, sí. literalmente, no. Vamos a lo que va es este punto, ¿no? Tú ser, ¿verdad? Sobre ti voy a pedir cuentas. Y está otra cita incluso que dice, ¿no? Hay de aquel que tiente a alguno de estos, ¿verdad? ¿Y qué es este punto, este sentido? Pues tú, ¿verdad? Si tienes pues a tu cargo, ¿verdad? A alguien pequeño que está en este proceso del caminar, del conocer a Dios, y tú eres quien lo pierde, a ti te van a pedir cuentas sobre eso. Y eso es lo que quiere decir Dios. Las cuentas que tú tienes, tus hermanos, incluso todos los que nos ven o todos los que los siguen a ustedes a través de esta plataforma, pues también les van a pedir a ustedes cuentas sobre lo que está pasando allá. Sobre todas y cada una de las almas que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Sí. Y sobre todas las almas que vamos a tocar durante nuestra vida. O sea, es como que también parte de lo que la Biblia nos dice, ¿no? Tener cuidado con nuestras acciones, porque nuestras acciones también pueden perjudicar a los que están detrás de nosotros. No sabemos quién nos está siguiendo las huellas. Así que vemos en una parte, ¿no? Y todo joven, hay una reflexión pequeñita que le decía el papá al niño, ¿no? O sea, ten cuidado por donde caminas. Y el niño le dijo, no, papá, tú ten cuidado, porque yo vengo siguiendo tus huellas. Entonces, yo creo que estamos todos invitados a eso, ¿no? A saber en dónde vamos a pisar, porque alguien más puede pisar nuestras huellas. Así es, pues nosotros, para empezar, debemos de ser ejemplos para los demás, ¿no? Y pues, como dice, que las huellas que dejemos sean seguras al pisarlas, ¿no? Para que los de atrás no se tropiecen. Y pues bueno, también como decía de la Biblia, ¿no? Que pues la Biblia no es pasajera, o sea, siempre es actual, siempre, aunque como dice, ¿no? Hoy leí esta cita y la siguiente el siguiente año, para ponerlo un poco más largo, el siguiente año leí la misma cita, pero aún así no cambia el sentido, no cambia nada, porque siempre nos está diciendo lo mismo y es conforme al tiempo, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que es algo que todos deberíamos de ver. Sí, hablando sobre estas situaciones que vivimos, que tenemos, tanto Pío como nuestro hermano
Christopher, o tú, Ángel, yo también, ¿verdad? Y todos los que nos escuchan, no perder este sentido. Dios, claramente Dios es amor. Sí, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Quien cree en Dios busca la manera de estar con Él. Sí, y esto nos lleva a este sentido. Dice San Agustín de Hipona, ¿no? Dichosa tan antigua, ¿no? Y tan nueva a la vez. Te buscaba afuera y estabas dentro. Entonces, cuando busquemos a Dios, pues hagámoslo con el deseo de encontrarlo. Y una vez lo encontremos, pues no hay que separarnos de Él. Creo que no hay otro lugar mejor que estar con Dios. Pues sí, así es. Y bueno, pues tenemos una tercera y última cita de la Biblia. ¿Nos haría el favor de leerla? La siguiente cita es Lucas 17, versículos del 1 al 10. Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá invitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decírtelo, no lo volveré a hacer, tú debes perdonarlo. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a esta morera: arrástrate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice: prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Así es. Y pues yo creo que es algo importante y con lo cual podríamos quedarnos todo. Incluso pues, sería un buen final simplemente pues decir tal cual: hemos hecho lo que teníamos que hacer, nuestra obligación. No hemos hecho más que servir, alabar y bendecir a Dios. Así es. Pues bueno, amigos de Jóvenes a la Santidad, Semi, Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Pío, fue un honor tenerlos aquí. Christopher también, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Y pues si les quedó alguna duda, escríbanos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, también con el Semi. Que tengan alguna duda, pues bueno, ahí está. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en su programa Jóvenes a la Santidad, y nos vemos en un siguiente episodio la siguiente semana. Xochitl Radio presentó Jóvenes a la Santidad, el programa juvenil que responde a muchas preguntas que los adolescentes nos hacemos sobre el bien y el mal. para aprender a decidir y tomar el camino correcto hacia Dios. ¡Hasta pronto! Derechos reservados. Xochitl Radio 2022. María Visión Networks.